Francisco Javier Ojeda Martos, artista nacido en Málaga en 1964, es ya parte de la historia reciente de la música en España como vocalista del grupo Danza Invisible. Tras una formación musical autodidacta y sin haber estudiado clases de canto, Javier Ojeda llegó a la música casi por casualidad, puesto que su primera vocación fue el periodismo. En 1982 se unió a Ricardo, Manolo, Cris y Antonio para formar una de las bandas que más éxitos ha cosechado en los 80 y 90, Danza Invisible. Después de grabar varias maquetas y participar en varios concursos, en el año 83 el grupo Danza Invisible llama la atención de varios cazatalentos. Llegan los primeros contratos y su primer trabajo, Contacto Interior. Solo 3 años después llegaría Música de Contrabando, con la que vendieron más de 20.000 ejemplares, consolidándose como banda referencia de la música española con su siguiente trabajo, A tu alcance, que alcanzó precisamente más de 100.000 copias vendidas gracias a canciones como Reina del Caribe o Sabor de Amor. Tras el doble álbum en directo del 86, Danza se consolida en el panorama musical, consiguiendo seguidores fieles e intergeneracionales, que les acompañan hasta los 90 y crecen con ellos. En 2001 publicaron Efectos Personales, un álbum más intimista, y su último disco de estudio, Pura Danza, veía la luz en el 2003. Además de sus 30 años como vocalista de danza, Javier es un habitual colaborador de otros músicos y grupos, además de participar en conferencias y estar muy al día de la situación de la música en España. También se ha lanzado en su carrera en solitario con varios trabajos. Convencido de que los músicos no solo pueden, sino que deben concienciar a la sociedad en la que viven, ha llegado a figurar en alguna lista de elecciones municipales en Torremolinos como miembro simbólico de los Verdes de Andalucía, aunque eso sí, nunca ha estado afiliado a un partido. Apoya sin condiciones a Greenpeace y a Amnistía Internacional, además de a otras ONGs menos conocidas. Sigue mostrando el entusiasmo del primer día y combinando perfectamente las facetas profesionales con la personal. En primer lugar, darle las gracias, lógicamente, a Javier por darnos la oportunidad de pasar un ratito con él y recordar su trayectoria hasta el día de hoy y su experiencia vital, no solo la profesional. Javier, estamos en un ambiente que nos lleva a los 80 y comentábamos hace un momento cómo todavía hoy los 80 siguen siendo importantes y siguen marcando la pauta en aspectos culturales en general y en la música en concreto. Sí, hombre, yo creo que sobre todo es por el contraste con la realidad que hay ahora, ¿no? O sea, igual que en los 80 era todo un despiporre y culturalmente había como muchas oportunidades, la gente tiene mucho interés por todo aquello que se relacionase con la cultura, pues ahora pues digamos que estamos viviendo un momento pues mucho más gris y mucho más anodino y también con una sociedad que en todos los sentidos es muchísimo más represora que la de la época, ¿no? Te pones a mirar aquí las fotografías de los años 80 y dices, Dios mío, hemos ido para atrás, definitivamente en muchísimos aspectos, ¿no? Cuidado que no todos los 80, vamos, no todo el monte era orégano, ¿no? Había, igual, al igual que hubo mucha música muy buena y creativa, también hubo mucha música mala, ¿no? Por supuesto, ¿no? Pero sin embargo, claro, sobre todo el contraste fundamental se da con lo que hay en la actualidad, ¿no? Y sobre todo con respecto a la exposición de los medios, ¿sabes? O sea, yo no creo que tampoco la música actual sea inferior. Lo que pasa es que creo que la gran fortuna de lo que nos ocurrió en los 80 es que los medios fundamentales, televisión, radio y demás, se hicieron eco de lo que del fenómeno que estaba ocurriendo en las calles y cualquier persona de cualquier pueblecito de Jaén o de Orense se podía enterar de que había un movimiento cultural interesante y podía escuchar esas canciones en las emisoras principales, cosa que ahora desgraciadamente no ocurre. Es complicado. Si echa la vista atrás, Javier, y se va al año 82, cuando comienza su aventura con Danza Invisible, ¿cómo recuerdas aquella época? ¿Con añoranza? No, hombre, la recuerdo con
La recuerdo, hombre, con una vista al pasado muy alegre, ¿no? Porque fueron años muy divertidos para mí. Y imagínate, yo era un crío, ¿no? En el 80, cuando yo entré en el 82, me parece que yo tenía 17, sí, al cabo de los 3 o 4 meses ya cumplí los 18, pero vamos, era un chaval, era un niño, ¿no? Me pongo a pensar ahora en mi crío, que tiene 18, y alucino, lo veo y digo, así era yo cuando empecé con el grupo, ¿no? Y, hombre, lo recuerdo como una época de que todo ocurría muy rápido, todo era fascinante, todo parecía absolutamente nuevo. Lo que pasa es que luego, bueno, también pienso que, no sé, yo creo que también la nostalgia es una cosa que es bonita, pero siempre bien entendida, ¿no? Cuando te quedas en el pasado y no avanzas, acabas yo qué sé, acabas siendo la historia esta del abuelo Cebolleta, ¿sabes? Que siempre está contando de que su tiempo fue el mejor y no sé qué, cuando no siempre es así, ¿no? Vosotros, prácticamente al poco de comenzar, pegáis el salto, yo creo el primer gran salto, cuando decidís iros a Madrid a grabar un trabajo, y luego prácticamente en 5 años llega el éxito absoluto de Danza. ¿Es cierto que hubo momentos en que incluso te planteaste dejar la música del follón que suponía estar ahí en lo Bueno, alto? solo hubo una época así, digamos, como entre el 90 y el 91, que yo veía que las cosas no estaban saliendo como a mí me gustaban, que me veía que hacía demasiadas actuaciones, que todo ocurría demasiado, o sea, no sé, yo cuando empecé en la música al principio me parecía algo súper divertido, estábamos haciendo toda la música que nosotros queríamos y bueno, estaba toda aquella aventura de ir a Madrid por primera vez, luego grabar en el estudio donde habían grabado algunos de tus ídolos, todo era increíble, ¿no? Pero luego a raíz del exitazo que tuvimos en el 88 con el disco A Tu Alcance, con aquello de Sabor de Amor y todo eso, Catalina, que fue un éxito prácticamente igual, hubo un momento en que ya era, no sé, como que un número excesivo de actuaciones posiblemente, ¿no? Demasiado rápido. No, un número, sobre todo un volumen de trabajo demasiado grande, ¿no? Yo, vamos, en ese momento también estaba pasando una temporada personal un poquillo confusa, ¿no? Y por eso a lo mejor hubo un momento en que estaba ahí diciendo, bueno, no sé si a lo mejor conviene que acabe la carrera de una vez y me siente y que vuelva a disfrutar de la música como hacía al principio, porque claro, había algún momento que estabas tocando en Osuna y de pronto decía buenas noches Jaén y cosas así, ¿no? Que estaba absolutamente mareado, ¿no? Acaba harto, o sea, una cosa que a lo mejor puede ser entrañable de tu compañero cuando convives prácticamente día tras día, acaba siendo un tic insoportable, ¿no? Y como os podéis imaginar cualquiera de vosotros, ¿no? Y por mi parte exactamente igual, ¿no? O sea que acababa un poco frito de estar conviviendo con las mismas personas todo el rato. Pero ya te digo, eso es tiempo pasado, ¿no? Nos has comentado la madurez que tuvisteis capacidad de encontrar, a lo mejor en ese momento que no era precisamente fácil, y llega también, coincide con la madurez como vocalista de Javier. Yo creo que viene la época en que Javier además, no sé si es una sensación personal, pero ya no tiene que demostrar nada, quizás a ti mismo sí, y lo mismo coges y versionas un clásico de la música de los 80, no sé, de un Rosy Music o un Roberto Carlos, o te descuelgas con lo más inesperado. Bueno, eso sí, yo creo, no sé, mi modesta opinión es que yo creo que soy un buen vocalista desde hace unos 10 años más o menos, creo más o menos, o sea, ser buen vocalista siempre es relativo y depende con quién te compares, ¿no? Antes, pues bueno, es que es lo que pasa también, que afortunadamente yo pienso que el rock es uno de los poquísimos géneros en los que la actitud es más importante que la aptitud. ¿Me siguen, no? Sí. O sea, un buen vocalista de rock and roll no tiene por qué ser un tipo técnicamente dotado, tiene que saber transmitir. Y al fin y al cabo yo creo que eso es lo que me ha marcado a mí como cantante, ¿no? Y luego por lo demás, pues yo qué sé, pues, con los años me imagino que habré aprendido algo, no sé. Pero vamos, no, nunca he tenido ni profesor de canto ni nada de esto, ¿no? Solo que seguramente a lo mejor en los últimos años sí que es verdad que estoy más desinhibido y me corto menos para todo, la verdad. Se han celebrado ya 30 años de Danza Invisible. Cuando empezabas, ¿tú pensaste alguna vez que 30 años después ibais a seguir ahí? En la vida lo hubiese pensado.
Yo pensaba que esto era una cosa muy divertida y digo, bueno, a ver hasta cuándo dura. ¿Hasta dónde llegamos? Y cuando dure, pues bueno, cuando tengamos que cortarlo, pues lo cortaremos y ya está. Y sin embargo, pues se extendió de una manera increíble y ahí hasta la fecha, ¿no? Es alucinante. También todo es culpa de la gente, ¿no? Porque, o sea, si la gente no hubiese estado apoyándonos hasta el final, el grupo se hubiese visto obligado a retirarse sencillamente por falta de aceptación popular, ¿no? Pero afortunadamente hemos contado con el número de gente suficiente como para poder seguir trabajando en esto, ¿no? ¿Tú eres consciente de que hay mucha gente que ha crecido y ha evolucionado con vosotros? Que empezaron como vosotros, de críos, que fueron de los que iban a esos primeros conciertos, que después han comprado todos los trabajos y que todavía hoy cuando se reúnen y llevan un rato de fiesta, al final acaban poniendo algo de danza. Bueno, la verdad que me di cuenta en momentos puntuales, en otros no. No sé, en momentos puntuales, pues pienso, por ejemplo, en el concierto del 30 aniversario, que ahí hubo una acogida de público que nos dejó a todos un poco patidifusos, ¿no? Nunca nos hubiésemos imaginado que íbamos a meter 2.500 personas en un concierto y cuando ya habían pasado bastantes años desde nuestro último hit en las radios nacionales, ¿no? En ese momento sí que te das cuenta que dices, joder, nuestra música ha marcado a mucha gente y bueno, y sigue siendo importante para muchos, ¿no? Pero no, muchas otras veces la verdad que no, porque estás enfrascado también en lo que estás haciendo en el presente y no reparas en todo ello, ¿no? No te paras a hacer ese análisis. No, es que la verdad que de todos modos yo a lo mejor no sé si... Es muy curioso porque en los últimos años me he dedicado mucho a reivindicar el pasado de muchos artistas malagueños antiguos y sin embargo no me paro a reivindicar el mío. No sé por qué, porque me imagino que siempre, porque estoy pensando siempre en el próximo, ¿no? Y no suelo escuchar mis trabajos anteriores, pero vamos, me imagino que si si lo viese desde un punto de vista exterior, externo, pues seguramente fliparía escuchando muchas de las cosas que he hecho antiguamente, o al menos eso quiero creer. ¿Javier Ojeda se siente querido en su tierra? Sí, sin duda, sin duda. Sin duda. ¿Ha habido épocas en que a lo mejor...? No, salvo a lo mejor los primerísimos años después, que pues la gente aquí me ha tratado gloria bendita, ¿no? Y, hombre, y la verdad que es muy alucinante porque yo veo que he tocado un montón de veces aquí, ¿no? Y la gente sigue... O sea, sigo teniendo un mínimo de público ahí que está encima, vamos, que está encima de todo lo que hago y eso es una maravilla, la verdad. Como nos decía hace un momento, en los últimos años, además de tus trabajos en solitario, reivindicando mucho el trabajo de otros músicos e intentando transmitir a las nuevas generaciones el papel de la música dentro de la cultura. Pues, a ver, sin querer ofender a nadie, es que me veo un poco como que... Creo que hay una parte de la historia musical de este país que no nos ha sido contada y creo que existe un vacío gigantesco en cuanto a lo que es la historiografía de la música popular de este país. Al contrario de lo que ocurre en Francia, en Inglaterra y hasta en Italia y otros países en los que la gente pues venera a sus figuras del pasado y que existe, digamos, una bibliografía pues bien estudiada y que existen libros acerca de, yo qué sé, la época de los 60 en Italia y hay varios libros publicados y varias cosas y los jóvenes italianos pueden saber quién era Renato Carosone, quién era Peppino Di Capri, quién era Nicola Di Bari y sin embargo ahora tú te cuentas con que aquí en España pues hay muchísima gente, incluso aquí en Málaga, pues, que todavía hoy en día no sabe quiénes fueron, por ejemplo, los íberos o los gritos, que son pues los antecesores directos de Danza Invisible o de Tabletón o de los grupos actuales que estén. Llegó hasta incluso Pablo Alborán, que no hace rock, pero bueno, al fin y al cabo es música popular, ¿no? Y la gente desconoce, digamos, que todos tenemos un cordón umbilical que nos une, ¿no? Y desconoce esa cadena, ¿no? Y me temo que la verdad que es una falta de la cultura ya en general en el país y luego en particular en Málaga también, ¿eh? Y que quizás muchas veces al paso del tiempo quedan muy poquitos, pero la historia la han escrito muchos
¿no? Que luego a lo mejor pues el grupo se disuelve, el grupo al cabo de un tiempo desaparece, pero que en su momento fueron fundamentales. Claro, es que además, hombre, tú sabes que yo el año pasado hice un tributo a Marisol, a Pepa Flores, y la verdad que cuando me puse a escuchar muchos de los discos antiguos, la verdad que en particular muchos de los años 60, yo alucinaba de ver las instrumentaciones que había y de que en esa época tan que se piensa tan casposa, como era la época del franquismo y tal, tú te encontrabas con que había una gente ahí haciendo unos arreglos musicales extraordinarios, unos músicos de una categoría increíble que poco tenían que envidiar a los americanos de la época y trabajando en condiciones muchísimo más adversas, ¿no? Seguro. O sea, son muchos músicos de estos anónimos que dicen, bueno, que merece la pena sacar de ese anonimato, ¿no? Y de reivindicar todas esas canciones porque es que son canciones extraordinarias, ¿no? La verdad que sí, ¿no? ¿Y el futuro inmediato de Javier? Tengo de todo. No, hombre, lo más próximo es que sale de aquí aproximadamente a 4 semanas, un mes a lo sumo. Sale el disco del concierto del 30 aniversario de Danza Invisible, se publica en 2 versiones. Una de ellas es un doble CD recopilatorio de toda la trayectoria del grupo, con el DVD de ese concierto unido, y otro es una versión más sencilla que trae el disco del concierto en audio y también en DVD. Eso es lo más inmediato. Luego después, pues ya muchas más cosas, pero bueno, espero poder verte para esa ocasión. Pues muchísimas gracias. A ti. Un recuerdo de la infancia. En Ciudad Jardín, que fue, digamos, mi primer hogar, habiendo hecho algo malo y mirando la cómoda de mis padres con remordimiento. Pero no recuerdo qué era lo que hice malo. ¿De pequeño qué querías ser? Pues me imagino que lo que todos los críos, algo relacionado con los animales, o sea, veterinario, ese tipo de tonterías que le gustan a todos los críos pequeños. ¿Qué aprendió Javier de sus mayores? La dignidad profesional, el compromiso, sí, y la responsabilidad o sea, ya como artista, la responsabilidad hacia el público, ese sentido de compromiso de que tienes que hacerlo bien, porque hay gente que está pagando por lo que tú haces. ¿Un color? Siempre he dicho que es naranja, pero realmente no me gusta vestir de naranja. Entonces lo del naranja. No sé, se me ocurrió de pequeño y ya siempre lo digo. ¿Y un sabor? El del marisco en general, me encanta. Una película. Ay, Yo sé que es difícil. es muy difícil. En su época me acuerdo que me impactó muchísimo París, Texas, me flipó, pero yo qué sé, que también, sin ir más lejos, El apartamento de Billy Wilder creo que es una obra maestra, ¿no? Hombre, Y últimamente he visto una barbaridad de películas muy buenas que no me acuerdo de los títulos. Y esta sí que es difícil para un músico, una canción. No tengo una favorita, no, es que esa no te la puedo contestar porque no tengo una favorita. Tengo muchas que me tocan por algo especial, pero no te puedo decir, no sé, a veces digo Caravan de Van Morrison por un motivo así un poco personal, pero no es mi canción favorita. Además, hasta donde yo conozco a Javier Ojeda, le gusta todo tipo de estilos musicales, ¿no? Es que lo que no entiendo es por qué no a todo el mundo le gustan todos los estilos musicales. Eso es lo que, o sea, cambiaría, digamos, un poco la pregunta. Hombre, entiendo que uno, por su manera de ser o por sus circunstancias, pues tire más hacia un género que hacia otro. Pero vamos, yo he encontrado, hasta en los géneros que menos me gustan, he encontrado cosas de mucho valor. Es que, vamos, ya te digo, me pasa como con la comida, me parece que es ridículo quedarse, como le pasaba a un amigo mío, que antes solo comía lomo con patata, huevos fritos y nada más, hasta que de pronto un día descubrió el queso y parecía que había descubierto la piedra filosofal, ¿no? Yo tengo un amigo que dice, a mí me gusta la buena música. Ya está, ¿no? Sí, hombre, es que ya te digo, es que buena música en todos los estilos. En todos los géneros, y quedarse con uno me parece una muestra de un poco de ser un poco pacato, ¿no?
o de no querer tener más mira. En este sentido me acuerdo de una frase que dijo un Triunfito, que era una frase muy ridícula, que se lo rebatió a alguien en televisión, no voy a decir ni quién era Triunfito ni quién fue el crítico, pero dijo, bueno, a lo mejor lo que yo hago no es tampoco muy valioso, dice, pero para gusto, sobre gusto no hay nada escrito. Y el crítico le contestó, pues te equivocas, hijo, sobre gustos hay mucho escrito. Porque si nos ponemos así, entonces, pues, Duke Ellington vende mucho menos discos que, digamos, el artista X en España, y el artista, ya, digamos, vamos a poner un ejemplo, Melendi, y entonces, ¿Melendi es mejor artista que Duke Ellington? Me temo que no. Bueno, lo comercial no siempre tiene que ver con la calidad, ¿no? Sí, pero lo comercial puede tener muchísima calidad. Sí, es que eso es lo, no que, eso es lo que muchas veces la gente se confunde. Y si yo pienso que en la época de los años 60 se llama la época dorada del pop internacional, es porque los artistas que más vendían eran los Beatles, los Rolling Stones, Aretha Franklin y James Brown. Sonaban en las emisoras y que alguien discute ahora su calidad. Y si en España se habla de la época dorada eran los años 80, era porque los grupos fundamentales de los años 80 también eran superventas. Es la diferencia con lo que ocurre hoy en día, ¿no? ¿A qué dedica el tiempo libre Javier Ojeda? Pues, hombre, a muchas cosas, pero... O sea, es que me gusta mucho casi todas las cosas relacionadas con mi trabajo, la verdad. O sea, mi trabajo me encanta, me entusiasma. Me encanta escuchar música, me encanta seguir comprando música, idear nuevos proyectos me entusiasma, y luego por lo demás pues hago mucho deporte y vamos, y creo que mitad porque me gusta estar en forma, y mitad porque creo que me sirve de mucho para mi actividad profesional, ¿no? ¿Lo que más aprecia de los demás, qué es? Hombre, no sé, yo creo que la cortesía, ¿no? La buena onda, ¿no? O sea, no sé, no soporto a la gente vanidosa o que te mira por encima del hombro, ¿no? La humildad creo que es una cosa muy valiosa para mí. ¿Alguna virtud de Javier Ojeda? Ay. Bueno, tengo capacidad de... A ver, tengo mucha capacidad de ilusionarme con muchos proyectos y encima aglutinar a mucha gente y envolverla en lo mío y hacerles compartir mi entusiasmo. Y engancharlos, ¿no? Sí, eso sí, es una virtud mía. Y en los tiempos que corre ahora, eso se agradece mucho. ¿Y algún defectillo de esos confesables? Pues soy extremadamente maniático. ¿Sí? A veces hasta el paroxismo, sí. La siguiente pregunta precisamente tiene que ver con las manías. ¿Tiene manía Javier Ojeda? Hombre, como te comentaba antes, todas las del mundo, hasta un extremo exagerado, pero vamos, que a veces tengo que... O sea, tiendo a hacer una especie de regulación extraña mía, matemática, acerca de todos los actos de mi vida, que no sé por qué. No sé por qué es, pero lo llevo hasta extremos exagerados y luego de vez en cuando pues intento liberarme de esto y luego vuelvo a cogerlo, no sé por qué. Pero vamos, Pero entonces son manías no solo en el trabajo. No sé, esto me recuerda un poco a un diario que leí una vez del compositor francés Éric Satie, que él llegaba y se ponía y tenía un diario que era como: a las 7:03 me levanto, 7:07 empiezo a componer una canción de corte lento, 7:19 desayuno, pero solo un huevo si es martes, si no es no sé qué, 7:25 hago un poco de deporte. No llega a ese extremo tan... ¿Qué estreno, tan, vamos, tan friki, pero un poco así sí que soy, Una palabra que le guste, que cuando la oye... Encurtidos, me gusta. ¡Qué bonito! ¡Qué sonoro! Y al revés, una palabra con la que saltan las alarmas. Una palabra que odie, pues... No me gusta nada la palabra boletus, ni risotto, no me gusta tampoco. Bueno, son mis manías personales también. ¿Y las dos relacionadas con...? Tanto la que te he dicho que me gusta como la otra son de mis manías personales. Si no se hubiese dedicado a la música, ¿a qué se hubiese dedicado Javier? Sin duda al periodismo, sin duda. El periodismo de tipo... Hombre, casi siempre de tipo cultural, ¿no?
o de investigación o de cosas de esas, eso Bueno, me encanta. En radio has hecho muchas cosas, ¿no? Sí, Haces pero me muchas gusta cosas. mucho más, vamos, como locutor de radio no jamás me podría ganar la vida. Creo que me gusta mucho más lo que es el periodismo en sí, o sea, escribir un artículo, o sea, los artículos de opinión, eso es lo que a mí me gusta. Y en el otro extremo, ¿qué profesión no ejercería nunca? Economista. No te va. Ves que no has dudado, ¿no? Que no he dudado ni por un segundo, ¿no? Pues ya está. ¿Lo mejor que ha hecho hasta la fecha de hoy? ¿A qué te refieres? Yo lo dejo a la imaginación de cada uno. Bueno, yo qué sé, he hecho una familia preciosa y no sé, estamos ahí viviendo todos muy felices, muy contentos. Eso ya, y sobre todo visto hoy en día cómo está la gente, yo qué sé, que estemos todos felices y en casa, eso es un logro, ¿no? Llegamos a la penúltima pregunta. Si existiera Dios y tuviera posibilidad de estar así cerquita en un cara a cara como estamos ahora, ¿de qué le gustaría hablar con él? Hombre, me gustaría regañarle un poquillo y decirle que bueno, que tampoco es plan lo que está haciendo, ¿no? Porque, vamos, que no es normal que ahora mismo casi toda la riqueza esté en manos de unos poquitos y que haya una enorme cantidad de población que esté pasando muchísima hambre. Y sobre todo que haya una desigualdad tan enorme de oportunidades, ¿no? O sea, desde luego, no sé, nos tendríamos que poner a mirarnos nosotros mismos en España y a decir, bueno, no somos un poco llorones, imaginaros que hubiésemos nacido en Ruanda o en Tanzania, con una esperanza de vida que gira en torno a los 40 años, ¿no? O sea, es muy fuerte, ¿no? Y la verdad que eso no mejora, cada año empeora. Ahora sí que llegamos a la última pregunta del cuestionario. Vamos a pensar que estamos en un sitio similar a este, donde estamos hoy, donde se organiza una exposición, se va a hablar de la música y surge el nombre de Javier Ojeda. Estamos hablando dentro de 50 años, 100 años. ¿Cómo le gustaría que lo recordase? Hombre, como un buen tipo y un buen cantante, ¿no? Me imagino que sí. Sí, ¿no? Y sobre todo como un artista con inquietudes. Creo que al fin y al cabo, pues al menos eso es lo que yo deseo ser. Pero vamos, sobre todo como un buen tío, que la gente llegue y se tenga un recuerdo, cuando me recuerde que tengo una sonrisa en la boca. Eso sería una cosa bonita, la verdad. Pues lo dicho, Javier, muchísimas gracias y hasta la próxima. Nada, hasta siempre.